Ya contando lo dividí en hemisferios. Esto que está aquí, que ven, se llama cuerpo calloso. El cuerpo calloso son las conexiones que hay entre un hemisferio y otro. Pero va, lo corto, y justo encima de esto, que es el cuerpo calloso, tengo al lóbulo límbico. El lóbulo límbico se encarga de cosas todavía un poquito más allá. Se encarga del control de mis emociones y de que yo las integre. Les decía, la ínsula me hace que yo integre mis recuerdos, El que eso me genere una emoción, lo hace el lóbulo límbico. ¿Sabes qué? Me acordé de mi abuela. Eso es una cosa. Que me dio tristeza, eso es una emoción. Lo hizo el lóbulo límbico. El pellizco que les decía que alguno de ustedes me dio en la puerta, me dolió. Fue mi lóbulo parietal. Fue mi lóbulo frontal con mi corteza motora respondiendo al golpe. El que eso me lastimara emocionalmente es este. Que dije, no manches, yo te vengo todos los días a darles mi clase y este me pellizcó. Eso lo hace el lóbulo límbico. Entonces vean todas las funciones cómo se integran. No es una sola parte del cerebro la que hace todo. Todo se integra. Un solo estímulo te provoca estímulos a diferentes niveles y lo integras diferente. Este lóbulo límbico entonces se encarga del control de mis emociones y de cómo las integro, y es el que se ve implicado en los trastornos depresivos, por esto mismo, porque es el control de mis emociones. Este tiene un montón de vías dopaminérgicas y serotoninérgicas que tienen que ver con lo que les platicaba, por ejemplo, de mi abuelito. O sea, esta cosa tal vez a mi abuelito se le hizo bien chiquita y por eso todos tienen depresión de familia. Detalles. Entonces, remembremos nada más este pedazo de la pura corteza antes de ver el homúnculo de Peyl. Entonces tenemos que a un cerebro le estudio, caras. ¿Qué caras? Una cara externa, que la puedo ver en dos vistas laterales. Una cara inferior, que es que la veo desde el piso. Una cara, que yo hago un corte sagital y le veo una cara interna. Lo divido en lóbulos y lo divido en hemisferios. ¿Cuántos hemisferios? 2. Un derecho y un izquierdo. Cada uno de esos hemisferios tiene lóbulos. Lóbulos, los más importantes y los más externos. Este lóbulo frontal, ¿de qué se encarga? Lo motor. Tiene a mi corteza motora primaria, que es este giro, y tiene a mi área de Broca, que son las funciones motoras del habla. Y aparte, ¿qué? Las funciones mentales o las funciones ejecutivas. Tengo detrás de mi cisura de Rolando o cisura central al lóbulo parietal. Principal función, somatosensorial. Tengo mi corteza sensitiva primaria, justo aquí, acá la secundaria, y se encarga de lo sensitivo y lo sensorial. Integra también los órganos de los sentidos. Debajo de la cisura de Silvio tengo al temporal. El temporal que tiene mi corteza auditiva primaria y secundaria y tiene la parte sensitiva del habla, que es el área de Bernoulli. Después, acá debajo de la parieta occipital tengo al occipital. ¿De qué se encarga? De la visión. Y aparte de la visión, de integrar memoria, espacio, colores, dimensiones, ¿va? Pero es mi corteza visual. Quito mi corteza, tengo al lóbulo de la ínsula. La ínsula se encarga de la integración sensorial y sensitiva. Y luego tengo a mi lóbulo límbico, que se encarga del control de las emociones. ¿Hasta ahí vamos bien? Esos son. ¿La ínsula a mí sería más como recordar entonces? No, va más allá de eso. Mucho, lo integras. O sea, por ejemplo, lo que te decía, un solo pellizquito, yo lo integro con lo demás. Ponto, tenía yo los ojos cerrados y no lo vi. ¿A qué olía? ¿Cómo se escuchaba? O sea, todo agarro y lo integro en una sola. Si ves tú cuando estás en tu vida normal, no separas lo que estás viendo de lo que oíste, de lo que hueles, no lo separas, aunque quisieras. Todo lo integras, eso lo haces el ojo. O sea, hace que, por ejemplo, tú eso lo puedas integrar con un recuerdo que tenías. Los recuerdos vienen más abajo, lo que hace que se integre como recuerdo. Entonces veíamos ya todos nuestros lóbulos. Hasta ahí, ¿dudas con la corteza? No. Por último, para que ya nos quedemos un poquillo menos ahí y antes de empezarles a hablar de lo subcortical, esto que está aquí se llama homúnculo de Peyl. Ojo, homúnculo. En el examen del semestre pasado alguien le puso hombréculo. Sí, más o menos, homúnculo. Homúnculo significa una representación de un humano en pequeño. Hombréculo creo que no existe. Pero bueno, el homúnculo de Peyl, este buen hombre don Peyl,
estudió el cerebro y es el que te digo que iba viendo con un cablecito. La verdad lo hice nunca, pero le ponía a un perrito sin su bóveda craneana, le ponía cablecitos, lo estimulaba y veía que movía. ¿Y el poco estaba vivo el perro? Sí. ¿Y no chillaba? Yo creo que sí, pero por eso esas cosas ya no se hacen. Pero bueno, él descubrió que nosotros tenemos una representación en las cortezas, cada parte de nuestro cuerpo, en todo eso que les digo que parece un espaguetizote, en cada pedacito hay una parte representada del cuerpo. Esto que ven aquí es la corteza motora, por lo tanto lóbulo frontal, y esto es mi corteza sensitiva, por lo tanto lóbulo parietal. Vean, en cada una de los cositos de mi circunvolución hay una representación del cuerpo. Vean acá en lo motor, por ejemplo, cómo están representados todos los músculos de mi expresión facial. Tiene una representación enorme, porque ocupamos mucho para movernos, porque tiene un montón de movimientos complejos. Vean en mis extremidades cómo hay una representación grande. Y en mi lengua, porque hay que estar ampliado. Pero vean en lo sensitivo. En lo sensitivo yo tengo mucha sensibilidad en mis manos y en mis dedos. En general tengo poca en este lado. Pero vean, mi lengua y mis dientes tienen una representación sensitiva muy grande. Y los genitales, que obviamente no tengo en lo motor, porque en condiciones normales nadie los mueve a placer, en condiciones normales. Eso se llama homúnculo de Peyroux y vean más o menos es así. Lo motor, vean cuál es lo más grande representado, mis manos, mi lengua, mi cara, mientras que lo sensitivo es donde yo tengo más sensibilidad y la representación en la corteza es más grande. Hasta ahí pequeños, ¿dudas? No. Seguro. Vale. Cuando yo quito ya la corteza, nos vamos a ir a las estructuras subcorticales. ¿Se acuerdan que todo el cerebro estaba formado por el prosencéfalo, cierto? Y que el prosencéfalo, por ahí de la quinta semana, se dividía en telencéfalo y diencéfalo. Que el telencéfalo era el cerebro, bilivulvar. Mientras que el diencéfalo, les dije, ya son otras estructuras, se llaman estructuras subcorticales. Estas forman parte de lo que les decía, es un cerebro más animal. Estas tienen funciones bien chistosas. Todo esto en rosita color carmina, cerebro. Por lo tanto, telencéfalo, ¿va? Esto de acá, todo esto es diencéfalo. Esto es mesencéfalo y esto es el tronco, y esto es el cerebro. Entonces, como estructuras subcorticales, yo voy a tener primero todo el diencéfalo. El diencéfalo lo divido tálamo, epitálamo, subtálamo, epitálamo. Tálamo, hipotálamo, subtálamo, epitálamo, todos forman el diencéfalo. El diencéfalo es toda esta bolita que está dentro. El tálamo es la parte más grande de ese diencéfalo. Todos estos nos sirven como relevo. Háganse cuenta que la corteza es, no sé, el zócalo. Y ustedes viven, pues justo aquí. Para llegar al zócalo, ustedes tienen que hacer, si se van en metro, unos intercambios, ¿no? Llegan a un centro grandote y de ahí cada quien se va para su lado, ¿no? Va. El tálamo es exactamente lo mismo. Yo recibo mucho estímulo de aquí para abajo, de mis extremidades, de mis demás órganos. Llegan al tálamo y en el tálamo hay una serie de núcleos que ven que son estos en colorcitos. Llega la información ahí y la manda a donde debe. O sea, no crean que, por ejemplo, para el olfato hay un cable justo de mi nariz a justo la zona de mi parietal. No, llega, pasa, va al tálamo y el tálamo decide, esto es olfato, te vas para allá, esto es gusto, te vas para acá. Eso es lo que hace el tálamo. El tálamo lo que hace es ese centro de relevo, tanto de sensitivo como motor. Llega la información aquí y el tálamo decide, tú vas a parietal y eres de tal tipo, tú te vas al frontal. O sea, que eso tú no te te vas hace al que cuando occipital. tomas algo y te tapas, por ejemplo, la nariz, nada más sientes el sabor y no como que el olor. No. ¿O Eso por es qué más afuera. no para comer, bueno, si no quieres sentir el sabor, te tapabas la nariz y ya le comías y no sabías Y no nada? sabía, porque esos están integrados, pero eso es más externo. Cuando vean en el siguiente semestre los órganos de los sentidos, nosotros tenemos glándulas gustativas acá a nivel de la faringe, atrásito de la nariz. Entonces, al tú quitar uno de esos estímulos, se pierde la sensación del gusto. Misma historia, o sea, por Lo que ejemplo, pasaba en el COVID. lo que pasaba en el COVID. Se dañaba el nervio que estaba bien pegadito, que se acuerdan que decía, esta es la lámina cribosa del hemorroides. Y
y que es como papelito. X, se dañaba ese nervio, en automático tú no olías, por lo tanto no podías sentir el gusto. Entonces, porque van conectados, pero es más afuera, es O sea, todavía pero eso se antes. dañaba por el insopo. No, eso se dañaba por el virus. El virus entraba y acá en el olfato tus terminaciones nerviosas están desnudas, no tienen su cubiertita. O sea, al estar desnudas es más rápido que se dañan. Se dañaban, pero era por el virus. Obvio que si el hisopo te lo metían con energía, pues no te dañaban el cuerpo, pero sí te puede dañar. Hasta por acá, no, yo lloré, Yo lo veía saliendo de mi ojo. de aquí hasta por aquí. Sí, Yo lo sentí por aquí, lo sentí por aquí. Ah, porque esos son tus senos para Y yo así, la verdad, quería llorar esto. ¿Pero qué te dañaba, Liz? ¿Ya? No Entonces, si te lo hacen muy fuerte, sí te puede dañar la mucosa. Hasta ahí. Si te lo meten con más ganas, podría ser como cuando les conté que una sonda sí puede perforar el hueso cuando la metes mal, pero en general no pasa. Espero que no les pase. Entonces decíamos, el tálamo es un centro de relevo. Toda la información llega al tálamo y este tálamo decide hacia dónde va. Debajo de ese tálamo, esto vean, es una vista inferior, pero aparte le cortaron. Yo tengo este pequeño pedacito que se llama epitálamo. Vean, es una estructura muy pequeñita que tiene algo que se llama glándula pineal. La glándula pineal se encarga de formar melatonina. La melatonina es la que nos sirve para apagarnos. El ciclo sueño-vigilia, todo lo que tiene que ver con el sueño y la vigilia es mucho más complejo que nada más me cansé y me dio sueño. Nosotros normalmente, lo normal es que el cerebro esté siempre prendido, lo anormal es que se apague. Entonces, esta es la que se encarga de hacer que tu cerebro se apague. La glándula pineal en el epitálamo, por lo tanto, tiene un control del sueño y la vigilia y de iniciar el movimiento. Acá esto parece muy sencillo, aquí nada más es como que el switch que me apague, pero tiene que ver mucho más allá. Ustedes cuando se desvelan mucho, no prendes chido, aunque quieras, porque tu cerebro es incapaz. Punto número 1. Si ustedes no duermen por muchos días, lo primero que empiezan a hacer, y les ha pasado, o sea, llegan a un examen después de 2 días que no durmieron, no tienes un buen control del movimiento, tienes movimientos que ya son poco precisos. De esa se encarga el epitálamo, que funciona cuando están dormidos. Si el ciclo sueño-vigilia se altera más allá que solo tener sueño. Nuestras funciones hormonales tienen que ver con el ciclo sueño-vigilia. Ustedes cuando son adolescentes se acuerdan que dormían un montón, tenías prisa todo el día. El sueño hace que se libere la hormona del crecimiento y de hecho los adolescentes que no los dejan dormir te quedan enanos. Te quedan chaparros, porque no sé, eras muy hiperactivo, que tu mamá te dejaba un montón de actividades, ibas al fútbol, al ballet. No, sí, yo estoy bien desmañado desde que entré al kinder. Por eso. Entonces no dormías, no se activaba no hacía tu melatonina, no liberabas hormona del crecimiento, te quedaste chaparro, ni baby. Otra, el hecho de dormir bien favorece que ustedes aprendan. Si no duermes, no aprendes, aunque te hayas desvelado estudiando. O sea, esa es otra. Otra, tiene que ver con el control de emociones y con el control de impulsos. Los pacientes cuando los tienes hospitalizados mucho tiempo y no duermen porque lo tienes con la luz prendida, con el monitor así chille, con el enfermero entrando cada hora a tomarle la presión y la glucosa para despertarlo bien, tu paciente se empieza a delirar. Pues empiezan a tener ya ideas extrañas, empiezan a tener comportamientos raros, generas mucho cortisol, te haces viejo, te salen ganas. De eso, todo eso se encarga este epitálamo y la glándula pineal. Nosotros, ¿cómo hacemos que esa glándula pineal se active? La oscuridad. Esto es lo que la activa. Si ustedes están ya en su cuarto y prendiste el celular, ¿cuál han visto? Se desactivó. Dice, estamos despiertos, vamos a apagarnos. Y ese se apaga y tu cerebro se vuelve a prender. Entonces, esa es la de por qué cuando duerman dejen lejos las pantallas. Se vuelve a activar eso y no generas melatonina. De hecho, por ejemplo, la melatonina ahorita la están estudiando como una hormona anti-envejecimiento. Hasta las cremas Masha traen melatonina. Y esa nos salía gratis en el epitálamo. Nos va a pasar mucho, les va a pasar mucho. A nosotros eso se nos atrofia. A casi todo el sistema de salud, porque dormimos poco y aparte porque las guardias son en la luz. Duerman cuando puedan. Debajo de eso tenemos todo esto de la mirada. Tenemos esta estructura bien chiquitita que se llama subtálamo. El subtálamo, así de pequeñito con lo que lo ven, se encarga de que tu movimiento sea preciso.
El lóbulo frontal hace que te muevas. Este se encarga de que seas preciso, de que tu movimiento tú lo aprendas. Por ejemplo, ustedes cuando están haciendo una cosa, del hacerlo y de hacerlo y de hacerlo, a la que sigue puedes apachurrar el mismo punto sin necesidad de verlo. Te haces preciso. Eso lo hace el soltado. Entonces casi todo eso son nada más, ¿cómo se llama? Conexiones entre todos. Y luego tenemos al famosísimo hipotálamo, que se acuerdan en dónde se sentaba. En medio. En el piso medio, en su silla doña Turca. Este hipotálamo, toda esta región se encarga de ahí tener a una glándula, que vean, es esta, mi glándula de la hipófisis, que es mi glándula maestra. Aquí debajo de esta está la silla turca. Ahí se siente. ¿Saben? Todo este hipotálamo se encarga, aparte de respuestas que van más allá, se encarga del control de la temperatura, de la respuesta al estrés. Y esto de la reproducción no crean que es nada más porque, ay, me dan ganas de hacer cosas, no. Porque estando ahí, esta glándula del sistema hipofisiario, el hipotálamo manda señales para que esta glándula mande otras señales y maduren tus ovocitos, maduren tus espermas, te salgan todos tus caracteres sexuales secundarios, funcione tu tiroides, funcione tu hormona del crecimiento. Entonces, este pedazo es importante por esto. Aquí, el hipotálamo como glándula de las glándulas, que le manda señales acá a mi hipófisis para que se secreten todas las situaciones glandulares. Todo esto, acuérdense, piso medio. ¿Por qué tiene importancia? Vean, es un pedacito súper chiquito. Por ejemplo, cuando ustedes están en un parto y el parto se desangra, se llama síndrome de Sheehan. Ese de repente que se quedó sin sangre, no crean que el cuerpo es bien inteligente y que dice, voy a mandar sangre para esa que es mi glándula maestra. No, no manches, está bien chiquito, le importa que siga funcionando tu corazón, tu riñón y tu cerebro. Esto se atrofia y después tu paciente ya no genera hormonas, ninguno, ni tiroides, ni estrógeno, ni progesterona, se llama síndrome de Sheehan. Y es cuando deja de llegar sangre a este nivel, o en las fracturas de base del cráneo también se puede alterar ahí. Entonces, el hipotálamo, importante, ¿por qué? Por la cosa hormonal, por el eje hipotálamo-hipofisiario. Por último, tenemos ahí al sistema límbico. ¿Se acuerdan que había un lóbulo límbico? Que les decía que tiene que ver con tu control de emociones y la. El sistema límbico agarra estructuras que están por debajo de ese lóbulo, para que nosotros podamos controlar esas emociones y genere homeostasis. Ustedes normalmente tienen emociones feas, ¿no? Normalmente, todos tenemos alguna emoción fea en algún momento del día. Pero ¿qué pasa? Tú la controlas. ¿Estás de acuerdo? Por ejemplo, no sé, saliendo de mi examen, igual a alguno le dio ganas de golpearme. No es buena idea. Y te dice. Eso lo hace el sistema límbico. ¿Sabes qué? Yo agarro y mi olfato principalmente. ¿Por qué el olfato? El olfato es de nuestros sentidos más antiguos y del que estaba más. O sea, por ejemplo, los animales reconocen a sus crías por el olfato. ¿De acuerdo? Te hueles y, es más, le quitan a una gatita sus gatitos y se lo regresas y ya huele diferente, ya no lo quieren. Por el olfato. El olfato está muy relacionado con el sistema límbico y es uno de los órganos que está más relacionado con los sentimientos y con las emociones. Si alguien huele rico, bueno, más bien, ¿con quién se te antoja estar? ¿Con el que huele a que hoy se bañó en la mañana o con el que huele a posguardia y aparte se fue al gimnasio? Ajá, con el que huele rico. ¿Sabes qué? ¿Quién te genera mayor afecto? ¿El que huele a alcohol o el bebecito que huele hacia pañalito y a la vida del bebecito? Eso lo hace el olfato y nuestro sistema límbico. Si ven, le digo, esto era bien, este es un cerebro bien animal, hace que tengamos esas reacciones nada más. ¿A quién irías a abrazar? ¿A la que huele como a tu mamá o al que huele como la maestra de anatomía? No mames, al que huele como tu mamá. Eso lo hace. Este sistema límbico nos ayuda para el control de las emociones, pero aquí algo bien importante, a la memoria a largo plazo. ¿Cómo es que las emociones les ayudan a la memoria? Antes decía que aprendías bonito a la mala, ¿no? Pero ya se ha visto que no. En general todos aprendemos mejor cuando tienes una buena experiencia sobre ese aprendizaje. Por ejemplo, cuando disecamos, no es tanto el hecho de que quiera que lo deshagan. El que ustedes vean las cosas y les genere una emoción de, no manches, ya lo vi, les genera más aprendizaje que estar viendo un dibujo acá.
Desde el sistema límbico ya quedamos, tiene que ver con las emociones, con la homeostasis, la memoria a largo plazo y el control espacial. ¿Hasta ahí dudas? Va, nos quedamos ahí, mañana vemos mesencéfalo y tronco. Tienen 20 minutos.